Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Continuamos con el Salmo 34. Hoy, Dios mediante, culminaremos con este precioso salmo, donde el rey David dice, versículos 19 y 20, así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Aquí el Señor nos habla de un tema que muchas veces se pasa por alto o no se quiere hablar, que son las aflicciones. Ya durante el Salmo había hablado de temores y angustias, y aquí habla directamente de aflicciones que el justo tiene que pasar. Y no pocas, sino dice muchas son las aflicciones. Durante la vida de los hijos de Dios pasaremos muchas aflicciones. Y esto yo sé que choca contra aquellas enseñanzas que dicen que Dios te libra o Dios es bueno y no permite que ciertas cosas sucedan. Aquí el mismo Señor habla de que son muchas las aflicciones. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y aquí dice que de todas esas aflicciones, el Señor nos ha de librar. Debemos tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que se siente decepcionada porque hay muchos que aparenta que ni se despeinan, ni sudan en la vida. Parecería que no sufren ninguna aflicción, ningún dolor, pero no es así. Debemos naturalizar las aflicciones. De hecho, los apóstoles, ellos no obviaban las aflicciones. Hay muchos que parece que siempre están victoriosos y rozagantes como una rosa recién abierta, pero no es la realidad. La realidad es que si damos esa falsa impresión, no somos honestos. Y por otro lado, damos al resto de hermanos más débiles en la fe que están pasando por una aflicción, quedan siempre en esa situación de condenación. Es que lo estoy haciendo mal, debo tener un pecado oculto. Y en este momento, me acuerdo de mucha gente que no tenía pecado oculto, sin embargo pasaba aflicciones. Hay muchos que dicen, es que si vives una enfermedad o pasas una enfermedad es que tienes un pecado. Y hay veces que la enfermedad viene, porque Dios lo permite, porque tiene que venir, porque así somos probados, porque así es probada nuestra fe, porque así se desarrolla la fe. Y así como la enfermedad, diversos problemas. La cuestión es que se han enseñado cosas erróneas y que han intoxicado muchas veces las congregaciones. Y hay gente que se ha ido de las iglesias frustrados por no creer que son, por causa de esas malas enseñanzas, creyeron que eran malos creyentes, malos hijos de Dios, cuando no era así, en verdad no era así. Muchas son las aflicciones del justo. Pero sí lo que tenemos la certeza, lo que sí tenemos la certeza porque escrito está, quedó registrado, de todas esas aflicciones, de todas y cada una de ellas, nos libra el Señor. Porque Dios es fiel para librar. Pablo decía, al Dios que me libró, que me libre y que me librará.
Él era consciente, a pesar de todas las cosas que pasó el apóstol Pablo, porque él hizo un recuento de las veces que había sido azotado con vara, de las veces que había sido apedreado, de las veces que tuvo que huir, de las veces que fue perseguido. Él hizo un recuento, él sabía muy bien, y debemos saber muy bien que en este mundo vamos a pasar aflicción, es parte de la vida. Y si alguien te dice lo contrario, mira, yo te digo, de parte de Dios te están mintiendo. La Biblia nos lo advierte. Y en el versículo 20 dice, Él, por el Señor, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Esta en sí es una profecía acerca de Jesucristo. De hecho, cuando Jesús murió, los que estaban colgados, para acelerar la muerte por asfixia, le solían romper las piernas, y así lo hicieron con los dos que estaban a uno y otro lado de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero cuando llegaron a Jesús ya había expirado, y entonces pasaron de romperle las piernas. Entonces ahí se cumplió la profecía de que hueso suyo no será quebrado. Ahora, aparte de la profecía, nos habla de cómo Dios nos guarda, porque Dios nos libra, pero Dios nos guarda también, nos cuida, nos protege, de que ninguno de nuestros huesos sea quebrado. No está hablando que nos libra de fracturas, porque aquel que tuvo una fractura dirá, pero entonces que no estoy en la gracia de Dios. Él cuando habla de esa fractura dice que podemos soportar aflicciones, pero Dios no va a permitir que esas aflicciones nos quebranten, nos quiebren de tal manera que no nos levantemos. Porque el mismo Señor dice que Él no va a poner en nosotros una carga más pesada de la que podamos sobrellevar. Por lo tanto, ahí nos muestra que hay un límite. Las aflicciones no van a ser ni ilimitadas, ni constantes, ni permanentes. Hay límites que Dios pone a esas aflicciones. Y ese límite aquí lo ejemplifica: hueso suyo, nuestros huesos no serán quebrantados. No seremos, tendremos esa aflicción donde será doblegada nuestra alma, pero no será quebrantada nuestra fe. Eso es lo que significa. Por lo tanto, en esta hora, levantemos los ojos al cielo y démosle gracia en medio de la aflicción y en medio del dolor. Sí, porque sabemos y tenemos fe, certeza por lo que dice la Biblia, que por más que sean muchas las aflicciones, de ellas el Señor nos librará. Y por más que sean duras, no serán tan duras como para derrotarnos, sino que si estamos aferrados al Señor, ninguno de nuestros huesos será quebrantado, dice el Señor. Quien revelas a Jesús, tú quien nos guía a la verdad, tú quien nos vuelves hacia ti, fuego purificador, enciendes nuestro corazón. Jesús, tú quien nos guía a la verdad, tú quien nos vuelves hacia ti, fuego purificador.
Y continuamos ya con los dos versículos finales de este Salmo 34, donde continúa diciendo y teniendo como referencia que está hablando de lo que Dios hace, dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aquí es muy importante ver que el malo y el justo, esa antítesis que marca muchas veces la palabra del Señor, cuál es el fin de uno, cuál es el fin del otro, que en otras partes de este salmo lo habla. Y aquí, finalizando, vuelve a hacer énfasis en esto. Al malo lo mata su maldad. Y aquí habla de la condenación. Y muchas veces, mucha gente dice, pero cierto tipo de prédicas como que son condenatorias. Y quiero decirte que en muchos casos no es así. Porque lo que condena a la gente no es la palabra, ni lo que predica. Lo que condena a la gente es su pecado. Lo que condena a la gente es su rebelión y la maldad. La palabra matar, o mejor dicho, la palabra morir, de ahí surge matar, etimológicamente significa separación. Morir significa separación. Y cuando habla de la muerte es que la muerte física hace que el espíritu y el alma se separen del cuerpo, pero la muerte espiritual es que por causa del pecado el hombre está separado de Dios. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos separa, lo que nos destituye de la gloria de Dios. Y la muerte eterna es cuando, después de haber pasado por esta vida, el hombre no se arrepiente de su pecado y pasa a la eternidad, y esa eternidad la vivirá separado de Dios, no por culpa de una iglesia, no por culpa de un predicador, no por culpa de Dios ni por culpa de la palabra, por culpa de su pecado, porque su maldad lo matará. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Los que aborrecen al justo. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. El único justo fue Jesucristo y se está refiriendo precisamente a eso. Aborrecer significa aquel que no ame a Jesucristo, aquel que no le siga, aquel que no le obedezca, será condenado. Por lo tanto, la condenación no es otra cosa que el pago por la desobediencia, el desamor a Dios, por negar a Dios en sus vidas, porque aborrecer significa amar menos que. Y hay muchos que aman más a este mundo que a Dios. Hay muchos que más aman sus propias vidas que a Jesucristo. Hay muchos que aman tantas cosas primero que a Dios. Y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero aquel que lo aborrece, aquel que lo ama menos que, aquel que no aborrece su propia vida por el Señor no es digno de Él. Eso es lo que dice. Por lo tanto, aquel que aborrece a Dios, dice, será condenado. Aquel que aborrece al justo, a Jesucristo, vivirá en condenación. ¡Qué tremendo esto! Para aquellos que siempre postergan. Hay muchos que dicen, pero yo no lo siento. Es verdad pero hay cosas que no son un sentimiento, hay cosas que tienen que ver con la obediencia. Y si tú le pides, Señor, yo quiero obedecerte porque no quiero aborrecerte, quiero amarte. Quiero decirte que cuando tú te dejas, que el amor es como un espejo,
que cuando tú te dejas inundar por el amor de Dios, solo te brotará amarle a Él de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Y como consecuencia directa de eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera, y es tan importante esto, que el Señor dijo que en eso se resumía la ley y los profetas. Y en el versículo 22, último versículo, dice: Jehová redime el alma de sus siervos. Hablaba de condenación y ahora habla de redención. La redención está para aquellos que le sirven y no serán condenados cuantos en él confían. Mientras había condenación para los que le aborrecen, para los que confían en el Señor, hay redención, hay salvación, no hay condenación. La Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que hemos aceptado al Señor estamos libres de toda condenación, porque el Señor mismo cargó en Él mismo toda la condenación que había para nuestras vidas. Por eso Él nos redime. Redimir significa aquel que nos arrebata con poder, con más fuerza que. Fuimos arrebatados, estábamos en las manos del diablo y fuimos arrebatados con más fuerza de las manos del diablo por la potencia de Jesucristo, del Cristo resucitado. Fuimos redimidos con poder por la sangre de Cristo y fuimos liberados de toda condenación. El apóstol Pablo lo deja muy bien plasmado en Colosenses cuando dice que en la cruz del Calvario fue anulada el acta de los decretos que nos era contraria y fue clavada en la cruz. En la cruz del Calvario quedó toda la condenación que había sobre nuestras vidas y no tuvimos que hacer nada especial, solamente creer en Él, amarle y servirle.